Reporte 100. Tengo en el teléfono, y le agradezco mucho que nos tome la llamada, a la periodista, activista y representante del Observatorio Nacional del Feminicidio en Sonora, Silvia Núñez Esquer. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, Tirso. ¿Y ustedes? Bien, también aquí contentos de que termine el año porque ha sido buena en algunas cosas, pero también bastante complicado. Así es. Silvia, me gustaría preguntarte, iniciar la conversación con esto que planteaba el hecho de que, a mi consideración, esto es una apreciación personal, 2020, a pesar de la pandemia, fue un año de mucha actividad de las colectivas feministas, no solamente en el mundo, en México, sino en Hermosillo. La pandemia pareció no detener y siguieron teniendo una agenda muy marcada sobre la mesa. ¿Cómo haces tú el balance de la participación que han tenido pues todas estas colectivas en la discusión de temas públicos? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el hecho de que hayamos sido confinadas y confinados a nuestras casas por motivo de la pandemia, pues no hizo que pararan estas manifestaciones, porque no solo fueron presenciales, que algunas de ellas siguieron siendo presenciales, sino que también a través de las redes sociales y a través de la facilidad que se tuvo por el propio Internet, al igual que otras actividades como lo es el trabajo, la escuela y otro tipo de manifestaciones, pues no se hicieron esperar también las transmisiones en vivo, las mesas de análisis, y entonces se hizo como un desdoblamiento de la realidad en lo presencial y en lo virtual. Pero sin embargo, los temas de las mujeres siguieron en la agenda, siguieron impulsándose, y lo cual pues desafortunadamente no quiere decir que hayan avanzado necesariamente, ¿no? Por supuesto que cerramos el año pues con una gran noticia, que es esta de Argentina, que desde el 2018 pues sabíamos que estaba el punto ahí, ¿no?, en discusión, pero pues es una especie de logro de todas las mujeres, no solo de Argentina, que tienen más de 30 años con esta campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, sino de todas estas mujeres en Latinoamérica que se unieron a esta nueva ola por la despenalización del aborto, que no es que de pronto las mujeres hayan demandado la interrupción legal del embarazo, sino que es una ola muy numerosa, muy decidida y sobre todo muy caracterizada por la nueva generación, todas las jóvenes volcadas en las calles, las que están decididas a luchar por esta demanda, por este avance de ejercicio de derechos de las mujeres, pero esta lucha pues ha tenido la característica de que se han unido varias generaciones, es decir, las mujeres pioneras de los 60, de los 70, que luchaban ya por la despenalización del aborto, pues siguen en pie, acompañando a sus hijas, a sus nietas, a algunas a sus bisnietas, y pues esto es reconfortante. Sin embargo, eso no significa que todo el año haya tenido pues estos finales felices, ¿no? Sí. De hecho, Silvia, ayer yo veía una publicación en redes sociales de la cuenta de Twitter de las abuelas de la Plaza de Mayo, y decían esto de precisamente de el reemplazo, digamos, por decirlo de alguna manera, el reemplazo generacional, ¿no? El hecho de que mientras que muchas de ellas ya van de salida, hay una nueva generación, y como bien dices, la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito en Argentina, pues data de casi ya medio siglo, así con un movimiento intenso, fuerte, permanente. Pero en el caso de México, precisamente llega la ola verde porque comenzamos a ver con la marea verde las manifestaciones, las últimas, por ejemplo, en Hermosillo, se caracterizan ya con el pañuelo verde. Y en el caso de México, el tema del aborto, que está en una discusión en lo federal, pues a pesar de que tenemos una ministra, una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy como secretaria de gobierno, y una mayoría de un partido, pues en la cual un sector, porque hay que decirlo, no todo el partido, tiene una agenda progresista, el tema del aborto pareciera estar un tanto relegado. Yo he escuchado las opiniones de distintas feministas como Sabina Berman, que dicen, pareciera a veces que no hay una voluntad, por ejemplo, quizás por parte del presidente López Obrador, de que este tema avance. ¿Por qué en Argentina, después de 2 años, en 2018, se votara en contra de esta ley? En 2 años, un lapso de tiempo muy breve, ahora pasa con mucha facilidad, de hecho con una mayoría mucho más amplia de la que se esperaba,
una ley que inclusive es más amplia. O sea, la legislación en materia de aborto en muchos países está hasta las 12 semanas y en Argentina pasa hasta las 14. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué en México no pareciera que esté transitando este tema, no en las colectivas y en el movimiento feminista, sino en el aparato de gobierno? Bueno, yo creo que hay varios puntos para el análisis, ¿no? Uno es que la campaña por la despenalización del aborto en Argentina, repito, pues tiene décadas. Es una campaña permanente. Los pañuelos verdes nosotros los conocimos en México hace 2 años, pero ellas los utilizan desde hace varias décadas, porque es una campaña permanente. De hecho, los primeros pañuelos que llegaron o que veíamos eran con esta leyenda: campaña permanente por un aborto legal, seguro y gratuito. Y ya después empezaron a hacer variaciones, pero lo que unía todo el hilo conductor es el pañuelo verde, porque es reminiscencia o es inspirado en los pañuelos blancos de la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, tan importante, tan emblemático para Argentina y para su pueblo. Y el color verde pues es por la esperanza, es decir, es inspirado en sus antecesoras en la lucha, y es a la vez un reconocimiento de aprendizaje de que las cosas se consiguen luchando, los derechos se consiguen luchando, y es por eso que las abuelas siguen acompañando a las jóvenes. Por otra parte, en México, bueno, creo que en Argentina lo que privó en esta ocasión es esa decisión política que viene desde presidencia al presentar esta iniciativa. Eso es muy importante porque entonces se convierte en una decisión de política pública, es decir, ya no se deja nada más a la lucha y a la insistencia de quienes van a ser beneficiadas o perjudicadas con alguna legislación, que en este caso son las mujeres, sino que es ya un reconocimiento por parte del Estado de que esto debe adquirir carácter de política pública, reconociendo que es un asunto de salud pública, reconociendo que es una cuestión de derechos de las mujeres y de armonizar estos derechos que son internacionales, estos derechos humanos a la decisión del cuerpo, ¿no? Pues si estamos incluyendo en las legislaciones otro tipo de normas que permiten reconocer el avance de derechos en otras comunidades, no es posible que en la mitad de la población no se permita que se decida sobre el propio cuerpo, en este caso sobre la reproducción y en los meses de gestación, en caso pues de que no se desee continuar. Y creo que en México lo que sucede con este partido que tiene la mayoría en el Congreso, creo que no es que algunos tengan la agenda y otros no. Es importante precisar que el propio partido en sus principios, en su programa, tiene incluido esta decisión de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí la contradicción es por qué hay algunos integrantes de ese partido que no lo impulsan o que incluso hasta se oponen. Eso es realmente lo increíble o lo que no es congruente con la agenda de su propio partido. Por eso es que cuando entra, pues todo el mundo pensamos que iba a ser un punto de la agenda legislativa, sin embargo, no ha sido así. Y por otra parte, si comparamos al presidente de Argentina con el presidente de México, pues obviamente no ha sido una decisión del presidente retomarlo y reproducirlo como parte de la necesidad de una política pública, y eso es sumamente importante para que avance o se detenga, ¿no? Creo que los políticos tienen mucho miedo de ser criticados, que en muchas ocasiones incluso esconden sus preferencias, por decirlo de alguna manera, y no las externan para ser políticamente correctos. La propia secretaria de Gobernación no es la única que puede decidir, a pesar de que ella quisiera que esto avanzara. Vemos que ella misma ha dicho que hay misoginia en el gabinete. Sí, entonces, es un punto interesante porque vemos cómo en el propio gobierno vemos que hay esa lucha interna también. No sabemos cuántas mujeres en lo interno están luchando también por convencer a quienes toman las decisiones para que de una vez por todas, así como el gobierno ha presentado iniciativas de otros temas, pues tal vez también presente una iniciativa en este sentido. Porque hay que recordar que al final de cuentas la despenalización del aborto es parte de los compromisos internacionales que tienen firmados los estados parte.
Entonces México también tiene firmado y tiene recomendaciones al respecto, porque mueren mujeres, porque las mujeres están en la cárcel innecesariamente. En Sonora tenemos 5 casos de aborto en donde son procesados como delito. Lo vemos en las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, no es cierto que a las mujeres no se les criminalice, no es cierto que no fallezcan por esta razón, ¿no? Basta también con revisar las cifras de la Secretaría de Salud, los egresos hospitalarios, y vemos que claro que hay complicaciones en los embarazos, sobre todo cuando son producto de violencia, cuando son adolescentes. Entonces no podemos ocultar esa realidad, y lo que pasa es que hay que verlo como una política pública para poderlo ver objetivamente, ¿no? Ahora, Silvia, retomando esto último que mencionas de las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, ¿cómo cerramos el año? ¿Cómo cierra este 2020 en materia de feminicidios? Los feminicidios ha sido un tema que nos duele como sociedad y que ha estado aquí por años y que últimamente ha sido muy visibilizado por ustedes y sobre la necesidad de resolver de raíz ya este tema y que el Estado tome medidas que contribuyan a reducir los feminicidios. ¿Cómo cierra este 2020? Pues tenemos las cifras oficiales hasta el 30 de noviembre, ¿no? ¿Verdad? Que son 28 feminicidios y 52 homicidios dolosos contra mujeres. Eso sería la cifra que hace pues un total de 90 mujeres y niñas asesinadas, ¿no? En Sonora durante este año hasta el 30 de noviembre, pero pues hemos visto que en diciembre tenemos al menos el registro de 6 mujeres que han sido asesinadas. Entonces, obviamente el año va a cerrar con muchos más casos, ¿no? De mujeres asesinadas, pero no sabemos si se van a clasificar como feminicidio o como homicidio doloso. Eso, precisamente por eso hay que esperar estos reportes que se alimentan de las carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías, pero por lo pronto sabemos que al menos 28 de los casos han sido clasificados como feminicidio en este año. Bien, pues seguramente, Silvia, estaremos platicando pronto cuando conozcamos ya los datos del cierre de año. Bien dices, esto es al corte de noviembre, y durante el próximo mes será cuando conozcamos cómo cierra realmente las cifras de homicidios y entre ellos, pues claro, los casos de feminicidio, y te agradeceré mucho entonces que volvamos a retomar la conversación. Claro que sí, con mucho gusto, Tirso, y pues espero que tengan un mucho mejor año, que no sea tan devastador y que sea de reconstrucción, ¿no? No solo de la salud de los países del mundo, sino también de nosotros mismos, ¿no? Por todo lo que pasó. Claro que sí, Silvia. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Te mando un abrazo, que tengas feliz año nuevo y seguimos en contacto. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Reporte 100.